Bienvenidos a una nueva edición de Datos Sueltos. Esto es una edición especial que tenemos dentro de la programación habitual que usamos, que seguimos en el podcast, sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Un tema que particularmente nos toca de doble manera. Soy venezolano y por ende me afecta lo que está pasando en mi país natal, a pesar de que me encuentro fuera del país. Y nuestro interés en el tema de los datos también es válido para hacer un análisis de lo que ha pasado en las elecciones y lo que se está mostrando como resultados. Nuestro interés fundamental, más allá de una posición política, es hacer un análisis un poco objetivo sobre lo que vemos como resultados y el valor que precisamente, y haciendo honor al nombre del podcast, el valor que tienen los datos sueltos que ha sucedido para buena parte, para poder mostrar las debilidades o las intenciones fraudulentas de quienes manejan el sistema electoral en Venezuela. El haber tenido unos datos de forma distribuida, digamos sueltos, ha permitido que la ciudadanía por primera vez se dé cuenta de la manipulación que hay sobre el sistema electoral venezolano. Antes de empezar en el análisis, es importante decir que desde hace años en Venezuela se implementó un sistema de votación electrónica, algo que en lo personal estoy en contra del uso de las computadoras para la emisión y conteo de los votos. ¿Por qué estoy en contra? Y es algo que en un capítulo que grabamos recientemente y está próximo a salir sobre el tema del uso de los algoritmos, a la larga en las votaciones los algoritmos están cerrados en una máquina y el ciudadano común no puede saber qué es lo que está sucediendo en ese algoritmo, por más auditoría posterior que se haga. Nosotros en nuestra posición profesional, después de muchos años de haber trabajado en la industria del software, es que el sistema electoral debe ser completamente manual, debe ser tan simple como que el ciudadano más iletrado lo entienda, que es contar una papeleta. En Venezuela, lamentablemente, desde el año 2004 y producto de excesos de los partidos políticos en el conteo de los votos manuales, como se hacía antes del año 2004, en Venezuela se instaló la idea o el mito urbano de que los partidos políticos se robaban votos. Un buen amigo, entendedor de temas políticos, siempre me decía que en todas elecciones hay fraude, en todas elecciones siempre hay votos, hay robo de votos, pero si los partidos políticos o los actuantes políticos y la ciudadanía está vigilante de los procesos electorales, estos fraudes se pueden disminuir. Algo que en Venezuela se había descuidado, la ciudadanía había descuidado la vigilancia del voto. Eso instaló en la mayoría de la población la idea de que la única forma de garantizar la transparencia del voto, que este fuera automatizado. Y en la conversa que hago en este otro capítulo sobre hablamos de los algoritmos, precisamente que llegamos a la reflexión de que no necesariamente todo lo automatizado es bueno. Desde 2004, cuando se implantó en Venezuela el sistema de voto automatizado, empezaron a surgir una serie de dudas sobre el sistema. Desde la empresa que fue seleccionada para la confección o la producción del software era una empresa totalmente desconocida, que no tenía experiencia previa en sistemas de votación, de sistemas electorales, cuanto menos, y sistemas de gobierno, una empresa creada para su fin. De hecho, hoy esa empresa está cuestionada en muchos otros países, a pesar de que a partir de la experiencia venezolana le sirvió de trampolín para ir a otros países e implantar estos sistemas electorales de votación, de emisión de voto, emisión y conteo de voto. Y desde ese momento siempre hubo la sospecha en Venezuela de que
el sistema podía ser manipulable y podía poner en riesgo el secreto del voto. Cuando los que trabajamos en datos y trabajamos en tecnología sabemos que toda operación en tecnología deja un rastro digital, y aunque no esté atado directamente, deja un rastro en orden de secuencia. Entonces, con un sistema de votación automatizada, de emisión de votos de forma automática, se puede deducir la identidad del voto de las personas. Entonces eso pone en riesgo altamente la confidencialidad del voto. La primera vez que se usó este sistema automatizado de votación fue durante el referendo del año 2004, un referendo revocatorio que hubo mil obstáculos para convocarlo, además de que era una trampa procedimental el hecho de que para convocar el referéndum había que firmar con nombre y apellido las personas que querían convocar el referéndum. Eso permitió que el régimen socialista que está en Venezuela realizara el apartheid político más grande que se haya realizado en América Latina, y por lo menos de este lado del hemisferio, en donde a partir de estas listas que se transcribieron de las famosas firmas, a partir de estas listas se crearon bases de datos que se consiguen todavía hoy en el internet, bases de datos que se usaban en los organismos públicos para no otorgar contratos, para no otorgar documentos públicos, para no dar trabajo. Sé de anécdotas muy cercanas a mi persona en donde para darle trabajo a la gente los obligaban a retractarse de la firma diciendo que habían sido coaccionados, habían sido falsificadas su firma cuando las personas habían firmado. Entonces eso demuestra que estos regímenes lamentablemente son capaces de utilizar la información política de una firma o de un voto, y en el caso de las máquinas electorales es una forma fácil primero de poder deducir la identificación del voto. El segundo riesgo que tiene el uso de las máquinas de votación es que estas máquinas pueden estar conectadas a una red global, de hecho así lo están, en donde quien controla el organismo electoral, que usualmente en el caso de Venezuela es el gobierno, quien controla el organismo electoral, puede saber en tiempo real cómo van las votaciones y saber si puede alterar el resultado, ya sea extendiendo el horario de votación, obligando a personas que se abstuvieron de votar a votar, o manipulando el proceso de totalización que se hace al momento que se cierran las mesas. Algo importante que sucedió también en esto, en la implementación del voto automatizado en Venezuela, fue el hecho de haber eliminado las auditorías totales y las auditorías sobre las papeletas de votación. Es decir, el voto válido con los sistemas de automatización, o al menos en el caso de Venezuela, el voto válido es el que se registra en la máquina, no la papeleta. Y por años, personajes como el arquitecto de todo este sistema, el que es actualmente presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el psiquiatra Jorge Rodríguez, una persona que tiene bastante que decirse de él. Una de las cosas que siempre se negó a la oposición, y la oposición siempre lo pedía, desde mi punto de vista hasta erróneo, porque en la ley ya estaba explícito y las personas que controlaban el sistema electoral no iban a admitirlo, era el conteo de los votos manualmente. El proceso, en líneas generales, enlaza también con un sistema de captahuellas. Es la forma que tiene también los controladores del voto de poder saber quién votó en qué orden, y que incluso pudieran llegar a saber por quién votó la gente, porque los votos están emitidos en un orden particular, siempre bajo la idea de que la gente podía votar más de una vez porque no era confiable los mecanismos físicos como las tintas indelebles o firmar en los cuadernos.
sin tener en cuenta, o la población, o sobre todo la oposición la oposición política en Venezuela, aceptaba, por ejemplo, el uso de un padrón electoral totalmente manipulado. Más adelante les mostraré unos casos en particulares donde había gente muerta votando. Y ahora, con el éxodo masivo de venezolanos en el exterior, más de 7 millones de personas, de los cuales ni siquiera el 1% pudieron votar, porque pusieron todas las trabas para que las personas que estamos en el exterior no pudiéramos cambiar nuestro registro electoral a las oficialías o los departamentos consulares donde se realiza el voto. Pero poniendo más allá de eso, tenemos un padrón electoral que, de cara a la proporción de personas que hay en Venezuela, nos parece inverosímil. El padrón electoral en Venezuela es de 21 millones sobre una población de venezolanos de casi 30 millones. Es decir, estamos hablando de un porcentaje aproximadamente, de un porcentaje alrededor del 70% de la población es hábil para votar. Y es un sistema, es un padrón electoral que es manipulado por el gobierno. Mucha gente, se rumora desde hace muchos años que es manipulado hasta por gobiernos extranjeros, principalmente por el gobierno, el régimen de la tiranía cubana, que tiene asesores desde hace muchos años en Venezuela controlando los sistemas de identificación y sistemas de registros electorales y registros mercantiles. Ok, volviendo al tema de las elecciones recientes del 28 de julio pasado, eran unas elecciones que se convocaron para la elección presidencial. Una de las cosas de regulación en Venezuela, lamentablemente, la Constitución de 1999, una Constitución completamente ilegítima, por más que haya sido votada en un referéndum, es una Constitución completamente ilegítima, ya que derogó a una Constitución por medios y mecanismos no establecidos en ella. Los que saben de derecho, los que sepan de derecho sabrán de lo que estoy conversando. Esta Constitución no dejó demasiado abierto la convocatoria de las elecciones en manos de este nuevo denominado poder electoral que se hizo en Venezuela. Entonces, este poder electoral decide, a su real saber y entender, cuándo se convocan las elecciones, y le da al ganador, sea el que sea, un tiempo enorme para la transición. Cuando en otros países, o incluso en Venezuela en el pasado, las elecciones usualmente ocurrían en una fecha particular, en diciembre, y el gobierno no tenía más de 3 meses para hacer, el gobierno saliente no tenía más de 3 meses para hacer la entrega al gobierno entrante. En Venezuela esa discrecionalidad quedó de manos de este supuesto llamado poder electoral, y las elecciones se hacen a conveniencia de el régimen que controla también este poder electoral. Esto hace que estas elecciones, si bien el periodo presidencial se vencía este año, pudieron haber sido en diciembre, porque la toma de posesión usualmente siempre sería a partir de enero, pero el poder electoral decidió hacerla en julio. A los candidatos de la oposición, a los candidatos que habían en juego, estaba por supuesto el actual personaje que ocupa la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, del Partido Socialista Unido de Venezuela y otras alianzas que ellos llaman el Polo Patriótico. Y por la oposición hubo varios elementos. Primero, el régimen socialista venezolano usó las instituciones judiciales para intervenir a ciertos partidos políticos de la oposición, entre ellos partidos clásicos como el Partido Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata Acción Democrática, el Partido Social Cristiano COPEI, o el Partido Centrista de corte socialdemócrata, también llamado Primero Justicia. Y a estos partidos les quitaron o le dieron la franquicia de los partidos a otras personas que estaban siendo financiadas o eran afectadas de alguna manera al régimen, para pintar una imagen de que había una oposición y habían elecciones competitivas, tal cual como intentaron vender hacia la comunidad internacional, que en Venezuela iba a haber unas elecciones competitivas.
La representación de la oposición, digamos, la oposición ciudadana, en su momento la representó o la venía encabezando después de unas primarias organizadas exclusivamente por la oposición, sin la participación de este poder electoral, del Consejo Nacional Electoral, algo que en Venezuela parecía imposible, porque a partir de las modificaciones electorales, este poder electoral es capaz de meterse en las elecciones hasta de la reina del carnaval de cualquier pueblo, porque es todo proceso electoral que ocurre en Venezuela. Y en ese proceso de primarias en Venezuela, quien ganó ese proceso de primaria fue la conocida político dirigente del partido 20 Venezuela, María Corina Machado. María Corina Machado es una político que tiene años en Venezuela enfrentando de alguna u otra manera el régimen, más allá de las diferencias que podamos tener con ella. Nos hemos cruzado y nos hemos conocido en varias oportunidades. Era la única de los oponentes políticos que presentaba una oposición realmente ideológica al régimen, más allá de, como digo, más allá de las diferencias que puedan existir. Y el régimen empezó a interponer diversos recursos para evitar que ella, como persona, fuera la candidata inscrita. De hecho, la inhabilitaron a partir de una sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia que la inhabilitaba alrededor de 15 años de ejercicio de cualquier función pública. La estrategia de la oposición fue poner un candidato sustituto. Primero se inscribió el gobernador del Zulia para no perder la tarjeta, porque esa era otra de las trampas regulatorias, que si no se inscribía tal o cual partido, en este caso el partido, la plataforma unitaria, no inscribía un candidato, iban a perder la tarjeta. Entonces el gobernador del Zulia se inscribió para intentar no perder la tarjeta. Luego se dio la candidatura primero a una profesora llamada Corina Lloris, que yo desconocía como ella, pero aparentemente es una persona respetada. Y la otra persona, cuando a esta persona la inhabilitan también por cualquier excusa, aparentemente ella estaba casada con una persona extranjera, entonces aparentemente fue la excusa utilizada por el gobierno, tenía doble nacionalidad y no podía ser candidata. Seleccionan a un ex embajador venezolano llamado Edmundo González Urrutia, y fue el otro candidato en cuestión. La elección se convocó el día 28, como es costumbre, y el sistema electoral, obviamente, la lógica del sistema electoral es que las mesas de votación se abren a las 6 de la mañana y duran 12 horas abiertas, de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pueden durar mientras haya electores en la fila. Pueden durar abiertas mientras haya electores en la fila. Esto hace que el proceso muchas veces se ralentice de forma que sea lento, o sea, lo hagan lento de forma adrede, que se haga así para alargar más el tiempo. Y como digo, basado en la sospecha de que el régimen y el organismo electoral puede tener conocimiento en tiempo real de cómo van las votaciones, ellos también pueden controlar cómo van las votaciones y mandar a su gente a votar. De hecho, cuando ocurrió algo así en esa jornada de ese día, como a las 4 de la tarde, ellos hablaron de la avalancha de votos a esa hora, porque siempre se ha hablado de que los adeptos al gobierno votan tarde, porque ellos esperan que la oposición vote temprano y todo esto. Entonces, viendo al análisis ya de la votación, les voy a hacer una pequeña presentación aquí que tenemos, hecha por el equipo de Data Analítica y para el podcast de Datos Sueltos. Lo primero que llamó la atención cuando ocurrieron las elecciones fue que el Consejo Nacional Electoral saca un boletín como a eso de la medianoche, algo muy acostumbrado en Venezuela,
saca un boletín. Déjenme un momento, que aparentemente no se está mostrando la presentación. Sigo. El Consejo Nacional Electoral, con su costumbre, de hecho la mayoría ya era algo acostumbrado en el pasado, de que el Consejo Nacional Electoral mostraba de forma, o sea, llegaba a los resultados de forma tardía, hacía esperar a toda la gente. Cuando en otros países, que incluso los sistemas son manuales, los resultados electorales pueden irse dando progresivamente en la medida que se van contabilizando los votos. Por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos se va mostrando progresivamente, y como las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos son organizadas por estado, cada estado tiene su potestad de cómo hacer el conteo de votos. En Venezuela, como es un ente centralizado, se tarda muchas veces hasta 4 o 5 horas para mostrar resultados. Y basados en la excusa de que mientras haya cola, mientras haya votantes en la fila, no se cierran las mesas, el Consejo Electoral no empieza la totalización hasta que no se hayan cerrado todas las mesas. Eso hace que el proceso sea bastante tardío. La primera, déjame ver aquí. Entonces aquí les estoy mostrando la presentación. La primera cosa que llamó la atención fue en el primer boletín oficial mostrado por el Consejo Nacional Electoral, mostraba unos números extrañamente redondos. Eso fue objeto de crítica de varios analistas en la red. Cuando yo hice el análisis de esto, me di cuenta que aunque había un redondeo, me llamó la atención, más allá, sin poner aquí en este punto nada de duda de que el resultado fuera válido o no. El que mostrara los 4 decimales con 0 fue un resultado de un mero redondeo. Un mero redondeo en la aplicación o el programa computacional que usaron para mostrar números. De hecho, hice el mismo ejercicio en una hoja de Excel, y cuando yo redondeaba los decimales hasta el sexto decimal, si me los redondeaba con 0. Esta imagen que estamos viendo en la presentación la mostró el diario El País, y cuando uno aumentaba los decimales hasta el sexto decimal, como aparece aquí, del quinto decimal, sexto decimal, ya mostraba que, como era un decimal mayor a 5, como es la regla, todos los demás hacia arriba se redondeaban. Eso para mí no representaba mayor problema. Sí, este resultado era algo que contrariaba todo lo que los medios de comunicación y las encuestas de boca de urna, todas las encuestas de boca de urna, habían estado mostrando. De hecho, Telesur, que es un canal de propaganda aquí en Latinoamérica, prestado para emitir la propaganda de los regímenes socialistas de la región, cometió el error burdamente de tomar el valor de otros y asignárselo a cada uno de los candidatos. Entonces, en la mayoría de las imágenes que salieron, la sumarización de los votos superaba más del 100%. Era un error burdo que cometió el canal de propaganda Telesur. Obviamente, ante los resultados, que estos eran contrarios a la mayoría de las encuestas de bocas de urna, la oposición empezó a denunciar ciertas irregularidades, sobre todo en los procesos de cierre. En los procesos de cierre, el proceso diseñado por el propio Consejo Nacional Electoral, de hecho quien lo diseñó en su momento fue Jorge Rodríguez, quien fue presidente de la Junta Electoral, que es el organismo interno del Consejo Nacional Electoral encargado de los procesos electorales.
El proceso aproximadamente, o digamos, inició el proceso de cierre de mesas, empezó después de las 6 de la tarde. Incluso hay actas que sus horas de cierre están alrededor de las 6:30 de la tarde, las actas que revisamos. Y el proceso diseñado, el proceso dice que una vez que la máquina se cierra, esta emite un acta que cierra la máquina, y todos los actores que están, o sea, todos los testigos de las partes interesadas, se deben quedar con copia del acta emitida. O sea, es decir, esa acta es como un rollo de papel, digamos, tipo una factura, donde emite, donde tiene, y vamos a ver más adelante cómo es, donde tiene la totalización de los votos que tenía la mesa o la máquina asigna, la máquina como parte de la mesa que tenía asignado, los votos finalmente emitidos, si hubo votos nulos, y al final genera un hash, un número hash, que es como la huella digital de ese cierre. Si ese número se vuelve a generar, si esa máquina se vuelve a abrir y se volviera a cerrar, ese número cambiaría. Y además genera un código QR donde está toda la información que está impresa en esto. Más adelante explicaremos qué es lo que significa. Como les decía, a cada actor interesado se le entrega una copia de acta, es decir, esas actas que se ha estado conversando en estos días, así como la oposición política en Venezuela tiene esas actas, el partido que apoya al presidente Nicolás Maduro tiene copia de las mismas actas. Es decir, que es imposible que haya una falsificación de actas de un lado u otro, según lo que el sistema diseñado por el propio CNE es así. A partir del anuncio, una de las cosas que se empezó a decir es que hubo un ataque cibernético a la red de transmisión del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Primeramente, el ataque cibernético, días antes de las elecciones, la propia empresa de telecomunicaciones venezolana, la CanTV, indicó que la red de totalización que servía para la totalización iba a estar aislada del internet para evitar ataques. Aquí, como se muestra en la noticia de un portal de noticias allá en Venezuela, el presidente el técnico encargado de la red para la elección presidencial, que ahí está el nombre, decía que la red estaría aislada para evitar acceso externo a estos servidores. Adicionalmente, el internet de Venezuela es un internet bastante vigilado y bloqueado, por lo que la idea de que haya habido un ataque al sistema de totalización es absurda. Adicionalmente, hay empresas especializadas que son socios tecnológicos de nosotros, como Kaspersky, que reportó que Venezuela desde entre el día 26 hasta los primeros días los últimos días de julio, no había recibido no se había registrado en las redes ningún ataque. Más allá de el invento que se dijo que había un ataque desde un país en el centro de Europa llamado Macedonia del Norte, un país donde usualmente no ven los ataques. Si analizamos los ataques cibernéticos, usualmente vienen de países como Rusia, Lituania, pero este país, Macedonia del Norte, no es especialmente conocido como origen de ataques. Los especialistas del área de ciberataques podrán comentarlo. Pero en caso de que realmente hubiese habido un ataque para la totalización, siguiendo la lógica del diseño del sistema electoral venezolano, eso no debería tener mayor problema, porque hay un respaldo físico en las actas emitidas por las máquinas de votación a lo largo del país, y que cada actor interesado tiene una copia de estas mismas actas. Entonces, nos parece inverosímil la ocurrencia o la excusa de que haya sido el retraso de la totalización de los votos producto de un ataque cibernético. Adicionalmente, los datos sueltos. ¿A qué llamo yo datos sueltos? Precisamente el hecho de que las actas estén en manos de cada actor político es lo que ha permitido la verificación ciudadana de estos actos.
Por ejemplo, en la oposición política, una de las primeras cosas que hizo fue precisamente mostrar un portal, escanear las actas que habían estado recopilando y montarlas en un portal en donde cada ciudadano podía no solo visualizar, sino descargar las actas para tenerlas en su poder y servir como de vigilancia ciudadana a lo que está sucediendo. Si seguimos la lógica, por ejemplo, de lo que se llama el código abierto, los esquemas de código abierto, de open source, una de las ideas detrás del open source es precisamente que tú tienes muchas personas vigilando el código. Esto mismo es lo que está pasando con los datos sueltos que está arrojando esta elección. Estas actas se colocaron de manera disponible en varios portales donde la gente puede bajar copia de su acta y verificar que el acta corresponde al centro en donde está. Parte de este análisis que estamos haciendo precisamente es para enseñarles qué es lo que contienen estas actas. Las actas, como les dije en anterior, falsificarlas, como ha esgrimido uno de los personajes, actores, representantes políticos del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido, el señor Jorge Rodríguez, que ha dicho que las actas son falsas. Uno de los elementos que dice que las actas son falsas. Falsificarlas es bastante compleja. Las actas tienen al final un código QR que tiene una cantidad de datos que garantizan que la consistencia del acta sea correcta. Adicionalmente, les comentaba que cuando ocurre un cierre del acta, un cierre de una máquina, esta genera un par de números hash. Aquí tienen uno y aquí tienen el otro. Déjenme ponerles el laser pointer si lo ven en pantalla. Este es el primer número de hash de un identificador único de la máquina y este es el identificador hash de cierre de la máquina. Esos son números que se generan en una sola vez, que se generan solo cuando el cierre ocurre. Y es imposible que haya dos números que se cierren y no es imposible que haya dos números iguales. Adicionalmente, si usted con su teléfono lee este QR, este código QR, que es el código que cierra el acta, le va a mostrar una cantidad de datos que usted quizás no entienda. Haciendo el análisis, y algo también que, me disculpen que me devuelva, algo que es importante, en el análisis que hicimos, nos dimos cuenta que la distribución de votantes por centro, por mesa y por máquina, se nota que fue todo un diseño de tipo gerrymandering electrónico para tener personas, circuitos electorales fácilmente manipulables de alguna u otra manera. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta en todo este tema de la totalización. ¿Qué significa este código y qué lee este código en la trama? Lo primero que ustedes ven en el código es este numerito que está aquí separado por puntos. Fíjense que ese número corresponde al número que está aquí como cabeza de acta. ¿Qué significan estos números? La primera parte significa el centro de votación. Y estos códigos, lo que significan, los dos primeros dígitos significan el estado, en este caso es 01 es Distrito Capital. Los siguientes dos dígitos significan el municipio Bolivariano Libertador. Los siguientes dos dígitos, el 19 que está aquí, significa la parroquia. Y los siguientes tres dígitos, lo que representan es el centro de votación. Es una forma fácil de identificar cuál es el centro de votación. La siguiente parte del código es la mesa 6, en este caso de lo que estamos mostrando. Y el siguiente caso es la máquina a la cual estamos mostrando. Fíjense, centro, mesa y máquina. Así pueden identificar fácilmente, bueno, si usted votó en la máquina 1 del centro, en este caso del Liceo Pedro Emilio Col, en la mesa 6, en la máquina 1, ya usted puede identificar si esta acta corresponde a la mesa donde usted votó. La otra parte que sale los resultados en el orden de escrutinio. Fíjense que si utilizando esta misma acta cotejamos
los resultados de Nicolás Maduro, fíjense que están en perfecto orden. 165, 12, 5, hasta terminar en 9. Fíjense, 165, 12, 5, terminando el último en 9. Seguimos más adelante. Estos tres correspondían a Edmundo González. Entonces aquí están todos los que están, todos los votos en el perfecto orden. Y muestra también los votos nulos, si ha habido votos nulos y votos inválidos dentro de la votación. Los resultados visibles. Ha habido varios trabajos de totalización y no es parte de este episodio especial del podcast, sino de este trabajo corto que hemos hecho sobre análisis de las elecciones. Llega a la misma conclusión, que el candidato Edmundo González obtuvo mayoritariamente el voto nacional. Si ven este análisis por municipio en Venezuela, son pocos los municipios en donde Nicolás Maduro obtuvo una votación, pero en donde, incluso donde ganó, fíjense que los que más llegan es a un nivel de 75%, quizás aquí en Delta Macuro, estas circunscripciones que se editan aquí. Nosotros hicimos también un trabajo, un poquito de análisis de ciertas mesas. Quisimos hacer un poquito de análisis revisando algunas actas para ver la consistencia de lo que decían estas actas. Entonces fíjense aquí, les voy a mostrar, espero que puedan ver en nuestra pantalla, voy a mostrar este Excel donde lo que hicimos fue hacer un análisis de las actas, de estas actas, 36 actas. En líneas generales nos dirán, bueno, no hay una rigurosidad estadística, son actas totalmente seleccionadas al azar, aunque no hay estratificación, son actas totalmente seleccionadas al azar, para ver cómo era el comportamiento de las actas. Ahí leímos de estas actas todos los códigos QR de cada una de las actas y vimos el análisis. Fíjense toda la proporción cómo va. Estos son actas de diversos estados. Por ejemplo, esto es que como yo conocía en algún momento que trabajé en Venezuela, el manejo de estos números, de estas codificaciones de estados, yo recuerdo de aquella época que el 01 es el estado, el distrito capital, el 04 es el estado Aragua y así sucesivamente, porque a la larga son codificaciones de una lista de valores alfabéticos. Entonces, fíjense cómo han sido los resultados. Los resultados en todas las actas que yo fui seleccionando, completamente al azar, le dan una mayoría evidente, pero demasiado evidente, a el candidato Edmundo González Urrutia. Fíjense aquí, en estos centros, estamos hablando que Edmundo González, la diferencia eran 78 contra 17, 65 contra 31, 68 contra 30. Fíjense que todas las diferencias son marcadas. Hay centros en donde probablemente son centros donde la cantidad de votantes sea mayor, de afección a la candidata María Corina Machado, y las diferencias están hablando que son de 90 contra menos de 10%. Una de las cosas que me llama la atención es los niveles de participación. Lo que hablaba anteriormente del gerrymandering digital que se ha establecido en Venezuela, sumado a la cantidad de personas que naturalmente se abstienen, más los venezolanos que están en el exterior que no pudieron ejercer su derecho al voto. Con todo y eso, estamos hablando que la participación, por lo menos en las actas que nosotros estuvimos revisando, fue entre el 45 y el 60% de participación, dependiendo del centro de votación. La oposición, en las páginas que nosotros mostramos, no tiene acceso a todas las actas. Ellos tienen alrededor del 80% de las actas en mano. Hay centros de votación probablemente en donde no había testigos de la oposición y ellos no pudieron tener acceso a esas actas. Centros, por ejemplo, donde votó Nicolás Maduro, esa acta no se consigue. Centros donde votó personas como Diosdado Cabello, tampoco esa acta se consigue. Pero fíjense que el patrón sigue siendo el mismo. Nicolás Maduro no supera en ninguno de estos casos
las actas. Casos particulares que me llamaron la atención a partir de ciertos comentarios que personajes como Jorge Rodríguez decía que los muertos todavía han estado votando. Entonces yo quiero refutar también eso. Fíjense la mesa donde votó Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa. Es una mesa que se ve un poco más parejo los votos a favor de Nicolás Maduro versus el candidato de la oposición, pero aún todavía la votación es superior por alrededor de 10 puntos. Es superior en la mesa donde votó Vladimir Padrino, que probablemente es una mesa muy cercana a instalaciones militares o en el oeste de Caracas. La mesa donde votó María Corina Machado, fíjense aquí, la diferencia fue obviamente 90 contra 8. La mesa donde votó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aquí está, fíjense, 76 contra 20%. Jorge Rodríguez recientemente salió diciendo que en la lista de la oposición había gente que había votado, que había muerto, porque sacó un periodista que había muerto. Bueno, les cuento que mi señor padre falleció hace algunos 2 años y nosotros habíamos informado ante la embajada de aquí del país donde yo me encuentro, que mi padre había fallecido y mi padre todavía estaba activo en el registro electoral permanente y lo que llamaron ahora, este invento nuevo que llamaron registro electoral definitivo. Y fíjense que en el centro de votación donde votaba mi papá, en el estado Aragua, que era usualmente un centro de votación donde había mayor afección hacia el gobierno, la diferencia fue de casi 50 puntos. El señor Benjamín Rauseo, el personaje conde del Guácharo, fíjense el centro donde votó el conde del Guácharo. El centro donde votó el candidato puesto por el gobierno del Partido Intervenido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez. La diferencia fue de 84%. Otro muerto, la señora Tibisay Lucena, que falleció alrededor de hace 2 años también. Todavía la señora Tibisay Lucena está habilitada para votar en el registro electoral. Y en el centro donde votaba o se suponía votar Tibisay Lucena, la diferencia fue también de 20 puntos. Eso nos da una tendencia, probablemente aquí nuevamente, esto es una muestra muy pequeña y entendemos que estadísticamente probablemente no muestra una tendencia clara, no es firmemente una tendencia, pero nos puede dar una idea en este pequeño análisis de que la participación fue alrededor de la mitad del registro electoral y es consistente con los resultados que más o menos dio, tanto ha dado el Consejo Nacional Electoral como la oposición, alrededor del 59%, si mal no recuerdo, es el resultado oficial en las cifras oficiales. Pero vean los porcentajes. Los porcentajes son consistentes con lo que ha mostrado la oposición. Y una de las cosas que se ha repetido innumerables veces, sobre todo de cara a la queja del gobierno de que ellos fueron los que ganaron, es que la única validación que se está solicitando, y es lo que evidencia que esto es un fraude descarado de parte del régimen socialista venezolano, que si ellos tienen copia de las mismas actas, tanto los códigos QR como los códigos hash de verificación de las actas tienen que coincidir con las actas que tienen en mano la oposición venezolana. Volviendo a nuestra presentación, y con esto quiero finalizar este capítulo especial de datos sueltos. Quiero llevar a la reflexión, y yo creo que es una de las imágenes que en esta década de los 2020 va a ser recordada, así como se recordaron las imágenes cuando la caída de las estatuas de Lenin, de Saddam Hussein o la caída del muro de Berlín. Yo creo que este puede ser el principio del fin del régimen socialista venezolano. Puede ser. Y es algo muy necesario. Realmente el nivel de destrucción que ha hecho el régimen socialista en Venezuela en los últimos 25 años
nos ha llevado a niveles paupérrimos como sociedad. Nos ha obligado a más de 7 millones de venezolanos a salir del país. Destruyó la industria petrolera, que era nuestra gran bandera, la destruyó la industria en general. Solo quedan pocas grandes empresas que en algunos casos se han beneficiado de el régimen socialista, en otros casos han intentado sobrevivir dado el arraigo que estos empresarios tienen con el país. Entonces yo creo que es válido la rabia que sienten hoy los venezolanos, pero también es, y ahí pongo un poquito de mi posición, de que esto era algo que había que entender hace mucho tiempo. El régimen socialista venezolano no iba a entregar pacíficamente iba a entregar los votos. El gobierno aún haya perdido con votos. En 25 años solo reconocieron una derrota electoral que los agarró fuera de base, y era porque esta derrota iba contra ciertos principios que aún todavía la sociedad venezolana mantenía, sobre todo el respeto a la propiedad privada, que era uno de los elementos que en la reforma constitucional, eso fue en el año 2007, se quería incorporar, destruir o quitar la palabra de que la propiedad privada era un derecho, o sea, una reforma constitucional a ese nivel. Y como una expresión muy coloquial llamada caramelo de cianuro de esa reforma, era la idea de que Hugo Chávez se podía reelegir de manera indefinida. Thomas Jefferson decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, pero es la eterna vigilancia de nosotros los ciudadanos contra los gobiernos. Los gobiernos siempre van a querer conculcarnos nuestras libertades. Y cierro este capítulo con esta frase de Erwin von Wisleben, uno de los conspiradores de Valkyria. Hoy que el régimen venezolano está torturando, está incluso abriendo campos de concentración y campos de reeducación para todo aquel que se considere rebelde en contra de Venezuela, en contra de los dictámenes del régimen. Cuando a los conspiradores de la Operación Valkyria, que fue el último atentado contra la vida de Hitler, uno de estos conspiradores, cuando los estaban juzgando, les dijo a sus verdugos: puedes entregarnos al verdugo, pero dentro de 3 meses el pueblo, asqueado y vejado, les pedirá cuentas y les arrastrará a todos ustedes entre la inmundicia de las calles. Les dejo esta reflexión, ya que este movimiento que ha develado y ha puesto de cara a la comunidad internacional, sobre la cual no tengo ninguna esperanza de apoyo, pero ha puesto de manifiesto con pruebas reales de que ha habido un fraude enorme en Venezuela, sirva de lección sobre todo a otros países para que controlen, para que eviten que sus sistemas electorales sean automatizados y las democracias ilimitadas se pongan en perspectiva para quitarle poder, que no todo puede ir por el voto y no todo lo democrático es precisamente bueno. El caso de Venezuela es el caso de lo que en un momento autores han llamado democracias totalitarias, que es el ejemplo del siglo XX. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos ven en los diferentes canales que tenemos en nuestro podcast. Nos pueden seguir en Instagram @datossueltospodcast y en las diferentes plataformas de podcast: Spotify, YouTube, Apple Podcast. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por ver este episodio especial.